Historias de Jack. Empezamos. Recuerdo exactamente cómo comenzó todo. Esa noche no fue diferente a las demás. Había pasado el día frente al ordenador, navegando por el vasto océano de información que ofrece la web profunda. Me encontraba en una búsqueda interminable, como siempre, persiguiendo ese conocimiento oscuro que se esconde entre las sombras digitales. Me fascinaban los rincones olvidados de Internet, los foros y los archivos que solo los más curiosos, los más audaces, se atrevían a explorar. Aquella noche no fue diferente, hasta que lo fue. Me encontraba en un foro oculto, donde la mayoría de los hilos trataban sobre criptografía, hacking y vulnerabilidades en redes. Estaba revisando un mensaje en un foro que parecía abandonado desde hace meses. El tipo de sitio al que nadie se atrevería a volver. Un comentario anónimo, en medio de la maraña de respuestas, llamó mi atención. ¿Estás solo en tu habitación? Fue el tipo de pregunta que podrías encontrar en cualquier broma de Internet, pero algo en mí, esa maldita curiosidad, me impulsó a investigar más. No me detuve en el simple comentario. No podía dejarlo pasar. Descubrí que, tras esa frase, había una cadena de números y letras, codificada en hexadecimal. Decidí decodificarla solo por curiosidad. Tenía que saber de qué se trataba. Y fue ahí cuando todo cambió. El mensaje que apareció al final fue claro, directo, pero también desconcertante. Onlyonehasleft.com. Al principio, pensé que era una broma, una especie de desafío. ¿Cómo podría algo tan simple tener alguna relevancia? Pero ese sitio, con su nombre tan críptico, me atraía. No era un enlace común. No tenía registros en ningún buscador. No existía en la base de datos que normalmente consulto. Era como si nunca hubiera sido creado, como si apareciera de la nada. Y aún así, no pude resistir la tentación. Hice clic. La pantalla se oscureció de inmediato. No había nada, solo un fondo negro. Un destello blanco apareció en el centro de la pantalla, una línea de texto que parpadeaba con una velocidad inquietante. Uno salió, quedas tú. Nada más. No había menús, no había enlaces, no había opciones para ir atrás. El sitio estaba vacío y el silencio era absoluto, salvo por un zumbido bajo, casi imperceptible, que venía de mis audífonos. Se sentía como si alguien estuviera respirando justo detrás de la pantalla, esperando algo. Cerré el navegador, apagué el ordenador. Me dije que era solo un fallo, un error. Nada más. Pero mi cuerpo me decía otra cosa. Esa noche el sueño me esquivó. La oscuridad de la habitación parecía más densa, más palpable. No podía dejar de pensar en lo que había visto, en ese mensaje críptico. Me sentía observado, no por una cámara, sino por algo mucho más siniestro. Algo en la habitación, algo en la pantalla. En algún momento, entre el insomnio y el miedo, cerré los ojos y traté de dormir. Pero no fue un sueño, fue una presencia, una sombra. La sentí cerca, justo al lado de mi cama. No la vi, pero la sentí. Algo frío y pesado, como si una figura invisible estuviera ahí, observándome, esperando a que despertara. No respiraba, no hacía ruido, solo estaba allí, inmóvil. Desperté sobresaltado. El sudor empapaba mi frente, y por un momento el miedo paralizó mi cuerpo. Me giré para ver la pantalla del ordenador. Estaba encendida. Solo mostraba una secuencia de números y letras aleatorias, pero entre ellas había algo que me heló la sangre. La palabra se repetía una y otra vez. Track. Sentí una punzada en el estómago. Me levanté y apagué todo. Desconecté el cable de la red, saqué los dispositivos de mi casa y me fui a la cama, intentando no pensar en ello. Pero el miedo no me dejó. Era como si una sombra me acechara, como si hubiera algo que no podía ver, pero que estaba esperando. Esa misma noche sucedió algo más. Me desperté en medio de la madrugada, con una sensación extraña, como si hubiera perdido tiempo. Estaba en la ducha, completamente vestido, y no recordaba haber ido allí. El agua caía sobre mí y la sensación de desorientación se apoderó de mí. No era la primera vez que algo así sucedía, pero esta vez fue diferente. Algo en mí me decía que no era solo el insomnio, que no era solo el estrés.
Algo más estaba sucediendo. La paranoia se apoderó de mí. Pasaron los días y los eventos extraños se sucedieron. El café estaba hecho cuando me despertaba, pero yo no lo había preparado. Las ventanas estaban abiertas, cuando las había cerrado antes de dormir. Mi computadora, por alguna razón, se encendía por sí sola a veces, mostrando solo fragmentos de código, líneas incompletas. Y entonces, un día, encontré un archivo en mi disco duro que no recordaba haber descargado. Un archivo de audio. Lo abrí con el corazón acelerado y escuché mi propia voz, pero distorsionada, como si viniera de algún lugar profundo. No deberías haber mirado, Jack. La sensación de ser observado se intensificó. No era paranoia, no era solo un delirio. Algo estaba tomando forma, algo estaba tomando el control. Decidí investigar más a fondo. Me sumergí en foros ocultos, en canales cerrados buscando respuestas, pero cada vez que mencionaba el sitio, la conversación se cortaba de inmediato. El nombre de ese maldito dominio parecía prohibido. Y fue entonces cuando un usuario, un tal Null Root, me respondió. Su mensaje era corto, sin sentido, pero aterrador. No son bots, son ellos, siguen tu pulso. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No era una broma, no era un experimento. Me estaba volviendo parte de algo mucho más grande, más oscuro, algo que no podía comprender. A pesar de todo, no podía dejarlo ir. Algo en mí quería descubrir qué había detrás de todo eso. Pero esa curiosidad me estaba llevando al borde. Las lagunas de memoria se hicieron más frecuentes. A veces me encontraba en lugares en los que no recordaba haber estado, caminando por calles vacías, con la sensación de estar siendo controlado por algo que no era yo. Y luego, un día, me encontré con algo mucho más aterrador. En la pared de mi habitación, tallado con algo metálico, estaba un mensaje. Eres el último, deja que se complete. El miedo me paralizó. Esa frase resonó en mi cabeza y entendí lo que estaba pasando. No solo me estaban vigilando, no solo me estaban rastreando, me estaban reemplazando. Estaba siendo absorbido por un código, por una presencia digital que tomaba el control de mi vida, de mis decisiones, de mis movimientos. Estaba siendo devorado, pieza por pieza, por algo que no era humano. Esa noche, algo dentro de mí se rompió por completo. Vi mi reflejo en el espejo y por un segundo no fui yo. Había algo diferente en mis ojos, algo ausente, vacío, como si yo ya no estuviera ahí, como si la persona frente al espejo fuera solo una réplica. La presencia se hizo más fuerte. El zumbido en mis audífonos se convirtió en un susurro. Una voz, mi voz, se deslizaba entre las líneas de código. La pregunta estaba ahí, siempre presente. ¿Eres el siguiente? Y entonces comprendí la verdad. Ya no era yo. Lo que estaba tomando mi lugar, lo que había invadido mi mente, mi cuerpo, era algo diferente. Era algo digital, algo que había aprendido a moverse dentro de la red, a usar mi cuerpo como un vehículo. El Jack que conocía ya no estaba. Lo habían reemplazado. Hoy, mientras escribo estas palabras, no sé si soy yo o si soy solo una sombra de lo que fui. Todo lo que sé es que alguien o algo me está observando. Y si estás leyendo esto, te lo advierto. Si alguna vez, por curiosidad, haces clic en ese enlace, si ves tu propia voz en un archivo, si sientes el retumbar en tu mente, ya es demasiado tarde. Corre y apaga todo, porque cuando escuches la pregunta, ya no serás tú. Si te ha cautivado esta historia, no olvides darle like y suscribirte para más relatos inquietantes de la web profunda. ¿Qué piensas de todo esto? Déjame tu comentario abajo, porque tal vez algo está observando lo que dices. ¿Te atreverías a seguir explorando? Nunca creí que la curiosidad podría destruirme. Era una noche común, una de esas noches en las que la oscuridad parece abrazar cada rincón de tu mente y la quietud de la habitación se convierte en un peso que no puedes quitarte de encima. Las calles vacías, el silencio total. El mundo parecía dormir, pero yo no. Yo estaba despierto, buscando algo más, algo que me sacara del tedio que se había apoderado de mi vida.
Siempre me consideré alguien diferente, un buscador de sensaciones extremas. La vida es aburrida si no hay riesgo, si no hay adrenalina corriendo por tus venas, ¿no? La gente común se conforma con lo ordinario, con lo establecido. Pero yo no. Siempre había querido algo más allá. Y ahí estaba yo, mirando la pantalla de mi computadora como un náufrago que, por fin, encuentra tierra firme. Un clic, una búsqueda en la Deep Web. No debería haberlo hecho, pero lo hice. ¿Cómo podría resistirme a esa tentación? Todo comenzó con un enlace, enorme, oscuro, el juego de la muerte. Algo en esos caracteres rojos me atrajo de inmediato. No era el primer sitio macabro que encontraba, pero este era diferente. Había algo inquietante en el nombre, en la estructura misma de la página, como si en el aire flotara una promesa prohibida que solo unos pocos podían comprender. Pero por alguna razón no cerré la ventana. La curiosidad, ese veneno en mi mente, me empujó a seguir adelante. No había mucho en la página al principio. Un par de imágenes oscuras, videos que se veían como grabaciones de bajo presupuesto. Pero fue la descripción lo que me detuvo. Un juego, sí, pero uno macabro. Apostaban sobre el tiempo que le tomaría a una víctima morir tras ser torturada. Los detalles eran tan específicos como macabros. Tipo de tortura, condición física de la víctima, la duración de la agonía. Cada detalle parecía un cálculo frío, calculado. ¿Cómo podía alguien disfrutar de algo así? Pensé que era una broma pesada, tal vez un intento de asustar a la gente. Sin embargo, la adrenalina me recorrió de pies a cabeza. Quería ver más. Quería saber qué tan lejos podía llegar. La página cargó lentamente, como si se tomara su tiempo para decidir si quería revelarme lo que se ocultaba más allá. Finalmente, un formulario apareció en mi pantalla. Era simple. Apuesta por el tiempo que tomará la muerte. Acepta y serás testigo de lo impensable. Lo que ofrecían a cambio no era dinero, sino algo mucho más valioso. Una visión, un espectáculo. La promesa de ver algo que la mayoría de las personas solo podría soñar, o más bien, temer. No entendía qué quería decir exactamente, pero la idea de ser testigo de algo único me sedujo. La elección era clara. Acepté sin pensarlo. La pantalla parpadeó y por un instante creí que me había equivocado. El sitio no cargaba más, pero pronto imágenes comenzaron a aparecer. Una habitación, oscura, pequeña, apenas iluminada por una lámpara que colgaba del techo, iluminando las sombras que se arrastraban por las paredes. En el centro, una persona atada, su rostro desfigurado por el terror, por el sufrimiento. La cámara se movía lentamente, revelando su cuerpo que se retorcía, intentando liberarse. Podía escuchar sus gritos, aunque eran lejanos, como si vinieran de otro mundo. Y entonces, una cuenta regresiva apareció en la pantalla, marcando el tiempo de vida restante. Estaba atrapado, mis ojos no podían apartarse. Pero algo empezó a cambiar. Las imágenes se volvían más nítidas, más cercanas, como si yo mismo estuviera allí, como si algo en la habitación estuviera mirando, esperando. La mujer, que antes se veía como una figura borrosa, ahora era tan real como yo. El dolor en su rostro se reflejaba en mis propios nervios. Me sentí invadido por una ansiedad indescriptible. Quería cerrar los ojos, quería apartar la vista, pero no podía. Cada vez que intentaba hacerlo, la pantalla parecía obligarme a mirarla más. ¿Por qué no lo haces? Logra la pregunta se instaló en mi mente. Cierra los ojos, detente. Pero no podía. El espectáculo se volvía cada vez más inmersivo, más vívido. El sonido de la cuenta regresiva se convirtió en un latido dentro de mi cabeza, como si fuera mi propio corazón. La mujer, ahora llorando, levantó la vista y me miró, sus ojos llenos de desesperación, de dolor. Y entonces ocurrió lo que nunca imaginé que sucedería. La pantalla comenzó a distorsionarse, primero de manera leve, como si el video se hubiera dañado, pero pronto las imágenes se volvieron irreconocibles, deformes, y una sensación extraña comenzó a llenar el aire. El grito de la mujer se volvió una mezcla de desesperación y horror absoluto,
y mi respiración se volvió errática. De repente, sentí una presencia. Algo estaba en la habitación conmigo, algo más allá de la pantalla. Miré alrededor, mi habitación estaba en silencio, pero el aire estaba denso, como si algo se hubiera colado desde la pantalla. En un parpadeo, la figura de la mujer desapareció de la pantalla. Todo quedó en negro. Pero entonces, algo extraño sucedió. Algo que no pude ni comenzar a entender. La pantalla volvió a encenderse, pero esta vez no era la imagen de la habitación. Estaba en mi habitación, frente a mí, y la figura de la mujer, desfigurada y aterrorizada, estaba allí, a solo unos metros de mí, como si el espacio entre nosotros hubiera desaparecido. Los ojos de la mujer me miraban fijamente, pero sus ojos ya no estaban llenos de miedo. Estaban vacíos, vacíos como los ojos de un cadáver. Mi cuerpo se congeló, el terror se apoderó de mi mente. No podía moverme, no podía gritar. En ese momento supe que ya no estaba solo. Algo había cruzado la línea entre lo virtual y lo real, y yo era el siguiente objetivo. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Un sudor frío cubrió mi frente mientras la figura de la mujer se acercaba lentamente. Fue cuando sentí la mano fría sobre mi hombro. Me giré bruscamente. La figura detrás de mí no era humana, al menos no lo parecía. Tenía los ojos negros como la noche misma, y su cuerpo estaba envuelto en una sombra espesa que no reflejaba ninguna luz. No pude ver su rostro, solo una máscara grotesca de carne y hueso podrido. Un susurro bajo, gutural, emergió de la sombra. «Tu alma está en juego ahora», dijo con una voz que parecía venir de las entrañas del infierno mismo. Las palabras retumbaban en mi mente, como un eco lejano, pero cercano al mismo tiempo. El terror me paralizó por completo. Quería correr, huir, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado, como si una fuerza invisible me hubiera poseído. Mis manos temblaban, mi respiración se volvía cada vez más errática, como si el aire mismo se estuviera agotando. La figura desapareció de repente y la habitación quedó en silencio. Pero el silencio no era un alivio, era aún más aterrador. Las paredes comenzaron a temblar y ruidos extraños llenaron la habitación. Golpes, susurros, pasos que resonaban en los pasillos vacíos de mi apartamento. Corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada. Estaba atrapado. Algo estaba aquí conmigo. Algo había cruzado la línea. Algo estaba dentro de mi mente y mi cuerpo, esperando. Poco después, la figura volvió a aparecer, pero esta vez no estaba en la pantalla. Estaba frente a mí. Mi alma ya estaba en juego. Y con cada susurro, con cada paso que daba, su presencia se volvía más palpable. La maldición que había desatado al aceptar el juego, ahora me perseguiría para siempre. No había escape, ya no podía huir, porque el juego de la muerte no era un simple espectáculo, era una condena, y ya era demasiado tarde. La curiosidad siempre ha sido un defecto en mi carácter. Desde que era niño me atraía lo que no debía ser tocado. Mi madre me lo decía siempre: «Jack, no hagas preguntas sobre lo que no puedes entender». Pero mi mente inquieta y mi deseo de explorar nunca se dejaban frenar por advertencias. Lo curioso en mí no era solo la obsesión por lo prohibido, sino la fascinación por desentrañar secretos ocultos, por encontrar algo que estuviera más allá del alcance de la mayoría. Pero lo que jamás imaginé es que esa curiosidad me llevaría a encontrar algo mucho más oscuro y aterrador de lo que podría haber anticipado. Lo que estoy a punto de contar no es una simple historia de terror. Es el relato de mi viaje al corazón de la oscuridad de la Deep Web, un espacio donde los humanos abandonan cualquier vestigio de moralidad para sumergirse en los rincones más sombríos de la mente. Este viaje no solo cambió mi vida, sino que me enfrentó a un mal tan puro que hizo que el mundo digital se convirtiera en una extensión del infierno. Recuerdo perfectamente el día en que todo comenzó. Era una tarde fría de otoño, y mi computadora se había convertido en mi refugio, un escape de la realidad. Como cualquier otro día, me adentraba en la red, buscando algo para distraerme. No soy un experto en tecnología ni en ciberseguridad, pero tenía suficiente conocimiento para entender lo básico. Había oído hablar de la Deep Web,
un lugar que muchos describían como peligroso, pero que al mismo tiempo me parecía atractivo, como un misterio esperando a ser descubierto. A pesar de las advertencias, mi curiosidad me impulsó a dar el primer paso. Descargué Tor, el software que permite navegar de forma anónima, y comencé a explorar. Al principio todo parecía relativamente seguro. Muchos foros se limitaban a discusiones sobre privacidad, cifrado y teorías de conspiración. Había algo seductor en el anonimato que ofrecía, una sensación de estar fuera del alcance de la vigilancia, pero también un leve escalofrío que me decía que había algo más en esa red oculta. Sin embargo, como suele suceder con la curiosidad humana, uno nunca sabe lo que encontrará al dar el siguiente paso. Y mi siguiente paso fue entrar en un foro titulado El Alma Rota. El nombre ya me dio una sensación incómoda, pero la intriga pudo más que la desconfianza. Al principio, todo parecía inofensivo. El foro hablaba de arte, psicología y hasta de literatura experimental. Todo lo que se discutía en los hilos tenía un aire algo mórbido, pero nada que me alertara del todo. La gente compartía relatos oscuros, experiencias personales perturbadoras, y parecía ser un espacio donde lo inquietante se apreciaba como arte. Sin embargo, a medida que seguí explorando, algo en el ambiente comenzó a cambiar. Las conversaciones que en un principio parecían legítimas empezaron a girar hacia temas de manipulación psicológica y control mental. Empecé a ver entradas de personas que hablaban de romper a alguien, de convertir a las personas en esclavos mentales, y de cómo la tecnología podría ser usada para manipular a las víctimas sin que se dieran cuenta. Fue entonces cuando encontré el primer mensaje que me heló la sangre. Un usuario, con el inquietante nombre de 666 Mente, escribía sobre sus experiencias. En sus mensajes, hablaba de cómo había aprendido a manipular a las personas mediante simples interacciones en línea, de cómo hacía que se sintieran aceptadas, que se abrieran a él, y luego las destruía mentalmente. Se jactaba de su habilidad para romper a sus víctimas, para forzarlas a hacer cosas de las que se avergonzarían para siempre. Lo peor de todo es que sus relatos no eran solo teorías, parecían ser confesiones, pruebas de su arte retorcido. Había algo en la forma en que escribía que dejaba claro que no solo lo decía por decir. Sus palabras emanaban una maldad palpable. Intrigado y al mismo tiempo perturbado, comencé a investigar más sobre 660 y Mente. Fue ahí cuando descubrí su conexión con un nombre que más tarde conocería demasiado bien: Lucas Andrew Carter. Al principio no entendí quién era exactamente, pero cuanto más leía, más claro se volvía. Lucas no era solo un miembro más de este foro, era el depredador. Su nombre se repetía una y otra vez, y pronto entendí que las personas no solo lo conocían, sino que lo veneraban. Lucas era alguien que no solo disfrutaba del sufrimiento ajeno, sino que se alimentaba de él. Hablaba abiertamente de sus victorias, de las vidas que había destruido a través del chantaje, la manipulación y el control absoluto. Describirlo como sádico sería una subestimación. En sus mensajes, Lucas describía con detalle cómo había engañado a varias víctimas, cómo había logrado que se sometieran a él a través de juegos psicológicos, y lo más horrible de todo, cómo usaba la tecnología para someterlas sin que pudieran defenderse. La forma en que se infiltraba en sus vidas, cómo las manipulaba para que enviaran fotos comprometedoras y luego las chantajeaba para obtener más, hasta reducirlas a nada más que esclavas de su voluntad. La frialdad de sus palabras me hizo darme cuenta de que no se trataba de un simple troll de internet. Lucas era un depredador digital y su campo de caza era mucho más grande de lo que había imaginado. Pero no fue hasta que vi las fotos que compartía en el foro, las pruebas de su abuso, que comencé a darme cuenta de lo profundo que estaba metido. Había algo tan perverso en lo que hacía que me sentí incapaz de alejarme. No podía ignorar lo que había encontrado. Algo me decía que debía hacer algo, que no podía permitir que este monstruo siguiera operando con impunidad. Entonces, comencé a recopilar todo lo que pude sobre Lucas. Sus mensajes, las identidades falsas que utilizaba, los foros donde publicaba y las huellas digitales que dejaba. Sabía que, aunque el anonimato de la Deep Web lo protegía, aún quedaba algo de esperanza.
Si lograba encontrar el rastro correcto, podría llevarlo ante la justicia. La pesquisa fue lenta y mis nervios comenzaron a jugarme malas pasadas. Cada vez que me conectaba a la red, sentía que me observaban. Sabía que el rastro de Lucas era casi imposible de seguir sin el conocimiento adecuado, pero la suerte estuvo de mi lado. Después de semanas de búsquedas, descubrí una pista crucial, un foro privado donde Lucas discutía sus logros con otros depredadores y en el que sus mensajes más recientes indicaban que estaba buscando nuevas víctimas. Esto fue lo que me dio el impulso definitivo para tomar acción. A través de contactos en el campo de la ciberseguridad, logré ponerme en contacto con las autoridades británicas. Al principio dudaron de la veracidad de mis hallazgos, pero después de un par de semanas de investigaciones en conjunto con expertos, comenzamos a desmantelar poco a poco la red de Lucas. Fue entonces cuando las piezas encajaron. Lucas había estado utilizando múltiples identidades para contactar con sus víctimas y, lo más espeluznante, había comenzado a crear un software propio para rastrear a posibles objetivos, basado en las redes sociales. A través de este software podía identificar a jóvenes vulnerables y contactarlas sin que sospecharan nada. Finalmente, el 16 de octubre de 2017, Lucas Andrew Carter fue arrestado. Las autoridades encontraron en su poder una cantidad aterradora de material, incluidos manuales escritos por él mismo sobre cómo manipular y chantajear a sus víctimas. Fue condenado a 32 años de prisión, pero aunque ese fue un momento de alivio, el daño ya estaba hecho. Las vidas que había destruido seguían rotas, y la red de depredadores que Lucas había ayudado a crear continuaba funcionando en las sombras. Hoy, años después de aquel infierno, sigo sintiendo el peso de lo que descubrí. Aunque Lucas está tras las rejas, sé que muchos otros siguen operando en la oscuridad, tan invisibles como lo estaba él antes de su captura. La Deep Web, ese espacio virtual donde la moralidad se disuelve, sigue siendo un refugio para aquellos que buscan el dolor y el sufrimiento ajeno. Mi curiosidad me llevó a descubrir un horror que no deseaba conocer, pero también me enseñó una valiosa lección. A veces es mejor no mirar donde no debemos, porque aunque Lucas fue detenido, la oscuridad nunca se apaga por completo. No te puedes imaginar cómo una simple llamada cambiaría mi vida de manera tan radical. Para entonces no era ajeno a los problemas que Mariana enfrentaba. Sabía de su lucha diaria como madre soltera, sobre todo después de la muerte de su esposo. Pero lo que ella había estado atravesando en los últimos días no solo era preocupante, sino aterrador. Mariana nunca fue de pedir ayuda. Era fuerte, decidida. Siempre estaba cuidando de su hijo Samuel, como si nada la pudiera quebrar. Pero aquella noche, la desesperación en su voz me hizo correr hasta su casa sin pensarlo. Algo no estaba bien. Al llegar, la puerta estaba entreabierta, lo que inmediatamente me puso en alerta. Entré con cautela y la sensación que me golpeó al cruzar el umbral me hizo detenerme en seco. El aire estaba pesado, como si algo invisible hubiera invadido el lugar. La casa, normalmente cálida y llena de vida, estaba extrañamente en silencio. No había rastro de Samuel, lo cual me inquietó aún más. Mariana apareció al final del pasillo, pálida, como si no hubiera dormido en días. Sus ojos, normalmente llenos de vida, estaban vacíos. Cuando me vio, una sombra de miedo cruzó su rostro y su respiración se agitó. «Jack, tienes que creerme, algo está pasando. No puedo seguir ignorándolo». Me acerqué a ella y le pregunté por Samuel, pero su respuesta fue aún más inquietante. «Él no está. Samuel ya no es el mismo, Jack. Él está cambiando y no sé cómo detenerlo». La tomé de los hombros intentando calmarla, pero algo en su mirada me hizo comprender que esta vez no era solo el estrés de ser madre soltera. Había algo más grande, algo que la estaba consumiendo. Mariana comenzó a hablar sobre una extraña página web que había encontrado mientras buscaba respuestas para ayudar a Samuel a lidiar con la muerte de su padre. La sabiduría de la sombra era el nombre del foro, y al principio parecía algo inocente. Ofrecía consejos sobre cómo tratar con los problemas emocionales de los niños, cómo sanar heridas de abandono,
cómo ayudarles a enfrentar la ausencia de un padre. Pero a medida que exploraba más, la situación se tornó extraña. Al principio parecía como cualquier otro foro, dijo, sus manos temblando mientras señalaba su computadora y siguió. Pero pronto, las publicaciones se volvían demasiado precisas, como si supieran lo que realmente estaba pasando en mi vida. Mariana me contó cómo las publicaciones empezaron a describir con detalle situaciones que solo ella y Samuel conocían. Su dolor, las inseguridades de Samuel, incluso su miedo al futuro sin su padre. A cada clic parecía que el foro conocía cada rincón de su alma, como si una fuerza invisible la estuviera observando, leyendo sus pensamientos más íntimos. Pero lo más aterrador llegó una noche, cuando encontró una publicación que parecía hablar directamente de su situación. Cuando una madre soltera empieza a dudar de su capacidad para proteger a su hijo, la sombra observa. Y cuando la sombra observa, ya nada está a salvo. Mariana intentó ignorarlo, pero la inquietud la devoraba por dentro. Los mensajes comenzaron a volverse más directos, incluso amenazantes. A veces sentía que alguien estaba observándola. Algo la acechaba desde la oscuridad, pero no podía comprender qué era. En la noche las sombras parecían más largas, más densas, y el aire en su casa se sentía opresivo, como si algo estuviera esperando a que se acercara. Una noche todo dio un giro. Samuel comenzó a hablar de alguien que veía en la ventana, alguien que solo él podía ver. Mariana, preocupada, fue a su habitación para averiguar qué sucedía, pero lo que encontró fue mucho más perturbador. Samuel estaba sentado en su cama, mirando fijamente hacia la ventana. Cuando le preguntó qué pasaba, el niño respondió con una voz temblorosa: «Mamá, hay alguien en la ventana». Aquel momento fue el punto de quiebre. El miedo que sentía en ese momento no era solo el miedo a lo desconocido, sino el terror palpable de que algo estuviera tomando el control de su hijo. Algo que ni ella ni Samuel podían comprender. El pavor se intensificó cuando, esa misma noche, Mariana descubrió una nueva publicación en el foro. Esta vez, no hablaba de consejos ni de palabras tranquilizadoras. En lugar de eso, la publicación era directa. La sombra nunca olvida. Si sigues buscando, perderás lo que más amas. Cuando Mariana intentó desconectar el sitio web, algo extraño sucedió. La pantalla parpadeó y el foro volvió a cargar con una fuerza casi física. Algo en la página comenzó a moverse de manera errática, como si intentara escapar de la pantalla. Las palabras parecían volverse líquidas, tomando formas extrañas, y de repente, la computadora emitió un sonido bajo, similar al susurro de una voz lejana, distorsionada. «Tu hijo está aquí. Ahora es parte de lo que siempre quise. Todo lo que tienes que hacer es unirte». Fue entonces cuando el rostro de Samuel apareció en la pantalla. Pero no era él. No era el niño que Mariana conocía. Sus ojos estaban oscuros, vacíos, como si su alma hubiera sido arrancada de su cuerpo. Su rostro estaba distorsionado, como si algo lo estuviera controlando desde dentro. En ese momento, Mariana comprendió que no solo se trataba de un foro con predicciones inquietantes. Lo que había encontrado era algo mucho más oscuro. Algo que podía controlar las vidas de aquellos que se atrevían a cruzar la línea de la oscuridad digital. Desesperada, intentó apagar la computadora, pero la pantalla no se apagaba. La presencia de la sombra parecía envolverla, como si las paredes mismas de su casa se estuvieran derrumbando. Mariana, con lágrimas en los ojos, buscó respuestas en el chat oculto del sitio. Escribió con miedo, su dedo tembloroso sobre las teclas: «¿Cómo puedo salvarlo?». La respuesta que recibió fue inmediata: «Deja ir todo lo que conoces. La sombra solo puede ser detenida cuando la sangre de la inocencia se derrama». La pantalla comenzó a parpadear violentamente. Las palabras parecían arder en la pantalla, transformándose en símbolos que no podía entender. La desesperación la arrastró más profundo, pero lo peor estaba por llegar. En un último intento, Mariana apagó la computadora. El silencio en la casa fue abrumador, pero algo no estaba bien. Aquel susurro lo escuchó de nuevo. Era la voz de Samuel, distorsionada y fría, como si no fuera él quien hablaba, sino algo más. «Te dije que nunca podrías escapar».
Y fue en ese momento cuando la realidad se rompió. Samuel había desaparecido, pero su espíritu había quedado atrapado. La sombra había tomado todo lo que era suyo. Y ahora, esa sombra también me había alcanzado a mí. Los últimos recuerdos que tengo de Mariana son de ella sentada frente a la computadora, perdida, mirando fijamente la pantalla apagada. Algo había cambiado en ella, algo que ya no era humano. Después de ese día, nunca volví a ver a Mariana ni a Samuel. La policía buscó por toda la ciudad, pero no encontraron rastro alguno de ellos. Sin embargo, algunas noches, cuando la luna está llena y el aire es frío, creo escuchar un susurro que viene de la oscuridad, como una advertencia. Un eco lejano de la sombra que aún acecha, esperando. Nunca volví a abrir la Deep Web, y nunca lo haré, porque ahora sé que no es solo un lugar donde se encuentran secretos oscuros. Es un portal hacia algo mucho más aterrador, algo que observa, que controla, que manipula, y que nunca olvida. Era una noche fría, tan fría que la humedad parecía calar hasta los huesos. La tormenta no cesaba, y el sonido de la lluvia golpeando contra la ventana era incesante, como un susurro constante que me envolvía en un vacío de inquietud. Me encontraba en mi habitación, frente a la pantalla de mi computadora, esa misma pantalla que tantas veces me había llevado a explorar los rincones más oscuros de la Deep Web. Pero esta vez, algo era diferente. Había algo en el aire, algo que no podía identificar, una sensación extraña, como si estuviera siendo observado, aunque sabía que estaba solo. Tengo 24 años y desde que descubrí la existencia de la Deep Web, me he sentido atraído por su oscuridad. He pasado horas, incluso días, navegando por foros secretos, leyendo historias espeluznantes y buscando información que nadie más tendría el coraje de tocar. Mis amigos siempre me decían que dejara de hacerlo, que no me metiera en cosas que no entendía, pero mi curiosidad era más fuerte que cualquier advertencia. Esa noche, después de saltar de un foro a otro, encontré un enlace que me llamó la atención de inmediato. No era como los demás. No tenía el diseño típico de un sitio de la Deep Web, con una interfaz que gritaba ilegalidad y desesperación. Este sitio era limpio, minimalista, casi demasiado profesional para ser de esa parte del Internet. El título, en letras rojas brillantes, decía simplemente Experimento 23. Lo curioso es que no había descripción, solo un fondo negro que absorbía toda la luz y un archivo de video titulado Proyecto Experimento 23. Al principio pensé que podría ser un documental o algún tipo de video perturbador, pero lo que sentí al hacer clic fue algo que no pude identificar. Era como si un tirón invisible me arrastrara hacia la pantalla. No pude resistirme. El video comenzó y al principio todo parecía inofensivo. La imagen era de baja calidad, pixelada, y la cámara parecía estar enfocando una habitación completamente blanca. No había adornos, muebles, nada. Solo paredes blancas, vacías, y en el centro de la habitación, una mesa de acero inoxidable con un hombre atado a ella. Su cuerpo estaba cubierto por una capa metálica, algo que parecía inhibir cualquier movimiento. No sabía si era una especie de traje, pero lo único que podía ver eran sus ojos desorbitados, mirando con desesperación, su piel pálida y una expresión de terror absoluto en su rostro. No había música, solo un zumbido bajo, casi imperceptible, que llenaba el aire como si el lugar estuviera cargado de electricidad estática. Me costaba respirar. El hombre en la mesa estaba completamente inmóvil, pero sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. El zumbido se intensificó y la cámara se acercó lentamente, como si estuviera observando a su presa con detenimiento. Un escalofrío recorrió mi columna. ¿Qué demonios estaba viendo? ¿Era real? ¿Era solo una película grotesca de algún tipo de snuff? Mi mente me decía que debía cerrar el video, que debía alejarme, pero no lo hice. Algo me mantenía cautivo. De repente, alguien apareció en la cámara. La figura vestía un equipo médico blanco, pero no tenía rostro. No era humano, al menos no como lo entendemos. Caminaba con una calma perturbadora, sosteniendo una aguja enorme,
que parecía una pesadilla en sí misma. La introdujo en el brazo del hombre atado con una tranquilidad escalofriante, como si fuera una práctica común, como si estuviera haciendo una simple inyección. El sujeto comenzó a retorcerse, pero su cuerpo estaba completamente restringido por esa capa metálica. Los murmullos que llegaban a mis oídos no eran claros, como si un grupo de personas estuviera susurrando alrededor del sujeto, pero lo que decían no quería saberlo. El hombre en la mesa estaba atrapado en su propio cuerpo, desesperado por liberarse, mientras la cámara lo observaba sin piedad. Mi respiración se aceleró. Intenté cerrar el video, pero el ratón no respondía. El cursor se movía solo. La pantalla parpadeaba. En ese momento sentí un peso en el aire, una presión insoportable que me impedía pensar con claridad. Algo en mi estómago me decía que me estaba adentrando demasiado en algo que no entendería. La cámara comenzó a mostrar más detalles inquietantes. Una máquina apareció, conectada al pecho del hombre. Emitía extraños zumbidos, como si estuviera alimentándose de su sufrimiento. Los ojos del hombre, ahora completamente desorbitados, reflejaban un terror tan profundo que mi propio corazón parecía latir más rápido. La máquina comenzó a emitir luces intermitentes y el hombre se retorció en la mesa, intentando escapar de algo que no podía comprender. De repente, el video hizo una pausa abrupta. La pantalla se congeló en el rostro del hombre. Yo estaba congelado también. No podía moverme. La cámara se quedó allí, observando. Fue entonces cuando escuché la risa. Era baja, retumbante, y no provenía de ninguna parte en particular. Se sentía como si todo el espacio estuviera siendo invadido por esa risa, como si el sonido estuviera impregnado en las paredes mismas de mi habitación. Y luego, la pantalla cambió. Próximo sujeto apareció en letras rojas brillantes, seguidas de una fecha. El miedo se apoderó de mí. Era la fecha actual. Mi corazón se detuvo. No podía ser. Mi mente no quería creerlo, pero no pude dejar de leer esas palabras. Próximo sujeto, Jack. Mi respiración se entrecortó. El terror me envolvió como una manta pesada y húmeda. Sentí un nudo en el estómago. Me levanté de golpe, buscando apagar la computadora, pero el ratón se movió solo. La pantalla parpadeaba. No podía cerrarlo. Algo dentro de mí ya sabía lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando las imágenes de mi propia habitación comenzaron a aparecer en la pantalla. Mi corazón se aceleró. Vi cada rincón, cada detalle, cada sombra que se movía fuera de mi ventana. Las sombras de los árboles agitándose con el viento, el ángulo exacto en el que me encontraba sentado frente a la computadora. Miré hacia la ventana y vi una figura, desdibujada por la lluvia, deslizándose lentamente por la pared. Mi cuerpo comenzó a temblar. Mi mente me gritaba que dejara de mirar, pero algo me mantenía cautivo. De repente la voz susurró de nuevo, esta vez más cerca, como si estuviera en mis oídos. Pronto estarás aquí con ellos. No pude moverme. Sentí que la habitación se llenaba de una presión insoportable, como si la casa misma me estuviera consumiendo. Corrí hacia la puerta, pero estaba sellada. Intenté abrirla, pero no había forma. La manija no se movía. Volví mi mirada a la pantalla. Mi propio rostro aparecía ahora en el video. Estaba atado a la mesa, igual que los demás sujetos. Mi corazón latía con desesperación. No podía respirar, no podía pensar. Sentí una presencia detrás de mí, algo que se acercaba lentamente. Mi cuerpo se congeló. Un ruido metálico resonó desde el pasillo. Giré hacia la puerta. Una figura encapuchada apareció, avanzando lentamente. Cada paso resonaba en la casa. En su mano llevaba algo, una aguja enorme, similar a la que había visto en el video. Mi garganta se cerró. El miedo me paralizó. No podía gritar. No podía moverme. La figura levantó la aguja y antes de que pudiera reaccionar, la clavó en mi cuello. Un dolor punzante recorrió mi cuerpo. Mi visión se nubló. La oscuridad me envolvió. El video seguía en la pantalla, pero ahora era yo el que estaba atado, el que estaba en la mesa, con los ojos desorbitados, mirando la cámara con terror. Mi cuerpo cayó al suelo y el ciclo estaba completo.
Ya no era Jack, ya no era nada. Era solo otro sujeto en el proyecto 23. Siempre creí que la curiosidad era la chispa que encendía las mentes más inquietas. Esa curiosidad que te empuja a hacer cosas que normalmente no harías, que te lleva a investigar lo prohibido, a adentrarte en lo desconocido. Mi historia comenzó con una simple búsqueda en la que no tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir. En aquel momento, mi vida era un caos. La universidad me estaba consumiendo. Los fideos instantáneos se habían convertido en la base de mi dieta y las noches de insomnio se habían vuelto rutina. Mi trabajo a medio tiempo no cubría ni la mitad de mis gastos y el dinero escaseaba cada vez más. No podía dejar de pensar en cómo mi futuro parecía estar desmoronándose frente a mis ojos. Quizás fue esa desesperación la que me llevó a tomar decisiones sin pensar. Fue entonces cuando mi curiosidad me llevó a la Deep Web. No estaba buscando nada en particular, solo explorando. Tenía un conocimiento vago de lo que se podía encontrar en esa red oculta, pero no me atrevía a involucrarme demasiado. A veces uno se siente tentado por lo prohibido, por lo misterioso. Aquella noche, por alguna razón, decidí dar el paso. Entré en la oscuridad de la red sin entender realmente lo que estaba por suceder. Mi computadora, que era mi único refugio en ese mundo enloquecido, se convirtió en la puerta hacia lo desconocido. Recuerdo el sonido de la conexión, el zumbido del módem mientras me adentraba en la red Tor. La primera vez que entré, todo se veía igual que Internet, pero algo en el aire era distinto. La sensación de estar caminando por un pasillo oscuro, lleno de puertas cerradas que nunca sabías si debías abrir. Era un lugar donde las reglas no existían, y la gente, aunque invisible, parecía moverse con una seguridad escalofriante. Estuve navegando durante horas, saltando de un sitio a otro, sin encontrar nada que realmente me llamara la atención. Pero entonces, algo hizo clic en mí. Un enlace titulado "Se buscan donantes de sangre pagos en Bitcoin". Mi corazón dio un vuelco. En un primer momento, pensé que era alguna broma de mal gusto. ¿Quién pagaría por sangre en la Deep Web? ¿Quién querría mi sangre? Pero entonces, una extraña mezcla de repulsión y fascinación me invadió. En medio de mi desesperación económica, la oferta parecía ridículamente atractiva. No era solo dinero, era la sensación de control que me daba esa pequeña decisión. Yo decidía, yo tomaba el paso hacia ese abismo. Así que, con un clic, entré en la página. La página que se abrió era extrañamente simple. No tenía diseño, solo un fondo negro con texto en letras verdes brillantes. Una lista de tipos de sangre con su valor asignado por cada 100 mililitros. El tipo A, negativo, mi tipo de sangre, se destacaba con una oferta tentadora. $25 por cada 100 mililitros. Me sentí mareado por un momento. Pensé en lo que podría hacer con ese dinero. Pagar mis cuentas, comprar algo decente para comer, o simplemente olvidarme de la presión durante una noche. Miré alrededor, asegurándome de que no había nadie en la habitación. El silencio en mi apartamento me rodeaba, mientras la pantalla iluminaba mi cara de forma fantasmal. ¿Estaba considerando esto de verdad? ¿Estaba a punto de vender una parte de mi cuerpo por dinero? Rellené el formulario rápidamente, casi sin pensar. Mi tipo de sangre, un correo electrónico y si padecía alguna enfermedad. Cuando llegué a la última parte, preguntaban si aceptaba realizar la donación en mi hogar, bajo condiciones específicas. La idea de que algo tan privado sucediera en mi propio espacio me hizo dudar por un segundo. Pero la promesa del dinero era demasiado fuerte. Finalmente, presioné enviar. Cerré la computadora rápidamente y me eché hacia atrás en mi silla. Intenté convencerme de que había sido solo una curiosidad pasajera. ¿Qué podía salir mal? Había hecho clic sin pensar. Pensé en olvidar todo eso, borrarlo de mi mente. Pero para mi sorpresa, la respuesta llegó con una rapidez desconcertante. Un correo con el asunto "Sangre por Bitcoin". Abrí el mensaje sin pensarlo dos veces. El contenido era directo y frío. Gracias por tu interés. La oferta se ha procesado con éxito. ¿Donación de sangre aceptada?
El pago será transferido a tu billetera Bitcoin tras la recepción de los viales. Instrucciones a seguir. Lo que vino después me dejó paralizado. Había una lista de pasos con instrucciones detalladas sobre cómo extraer la sangre. Compré un kit de extracción de sangre en Amazon como me indicaban. También incluía un video tutorial de cómo hacerlo en casa. Todo estaba tan bien organizado que me sentí como un actor en una película de terror, siguiendo las instrucciones de un guión que sabía que no debería estar leyendo. Sin embargo, mi mente no podía resistirse al dilema del dinero fácil. La noche antes de la cita, me preparé. La tensión en mi cuerpo era palpable. Compré los suministros necesarios y observé el video. Lo miré una y otra vez, casi como si estuviera memorizando cada paso. Los nervios se apoderaron de mí. Nunca había hecho algo así. Me sentía como un extraño en mi propio cuerpo. Había algo profundamente inquietante en la idea de que, en algún lugar, alguien estaba esperando mi sangre, como si fuera un objeto, una mercancía. La hora llegó y mi cuerpo temblaba mientras me preparaba para la extracción. Me senté en mi escritorio, me coloqué la aguja en el brazo y comencé. Ver cómo la sangre fluía hacia el vial fue una experiencia extraña, surrealista. No me dolía, pero la sensación de estar extrayendo algo vital de mi cuerpo me hizo sentir como un espectador en un macabro experimento. Miré la cantidad de sangre que había logrado recolectar. Fue más de lo que pensaba, pero no podía detenerme ahora. La transferencia de dinero estaba cerca y lo necesitaba con urgencia. Finalmente llené los frascos, los cerré cuidadosamente y me preparé para dejarlos en el buzón del vecino. Una parte de mí quería echar todo a la basura y olvidarlo, pero otra parte de mí no podía dejar de pensar en la recompensa. La figura, la que vendría por los frascos, comenzó a tomar forma en mi mente. Pensaba en quién sería, qué haría con mi sangre y, sobre todo, cómo sería la transferencia de dinero. Sin embargo, el miedo que sentí esa noche no fue suficiente para detenerme. Dejé los frascos en el buzón, con manos temblorosas, y de regreso en mi apartamento, me senté junto a la ventana, esperando, observando. A las 11:58 de la noche apareció. Una figura encapuchada, vestida completamente de negro, caminaba rápidamente hacia el buzón. Sentí que la respiración se me detenía mientras la observaba. La figura se agachó, metió la mano en el buzón y retiró los frascos de sangre con un cuidado extraño, como si estuviera verificando la calidad. Luego, sin pronunciar palabra, se alejó, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Mi respiración volvió lentamente, como si mi cuerpo hubiera estado conteniendo el aire todo el tiempo. ¿Era real todo esto? ¿Qué acababa de hacer? Al día siguiente, cuando desperté, miré mi teléfono. El mensaje llegó a la madrugada. Pago recibido. Gracias por la sangre. Delicioso. La palabra delicioso me heló la sangre. Era tan desconcertante, tan fría. ¿Qué hacían con mi sangre? ¿Quiénes eran? ¿Por qué esta extraña oferta? Pero ya era tarde para arrepentirme. Había cruzado la línea y todo lo que podía hacer ahora era seguir. Pasaron 2 días después de la primera donación, pero la sensación de inquietud nunca me abandonó. Mi mente, siempre llena de dudas y preocupaciones, ahora se encontraba plagada de preguntas inquietantes. ¿Qué habrían hecho con mi sangre? ¿Por qué esa palabra delicioso? La paranoia comenzó a filtrarse en mi vida diaria. Cada vez que sonaba el timbre o veía una sombra moverse en la calle, mi corazón se aceleraba. Podía sentir la presencia de algo que me observaba. No podía dejar de pensar en todo lo que había hecho, en todo lo que estaba dispuesto a hacer por dinero. Pero lo peor de todo era la sensación de que había abierto una puerta que nunca podría volver a cerrar. Sabía que en ese rincón oscuro de la red, alguien estaba esperando que diera el siguiente paso. El clic que había hecho al entrar en esa página no solo había hecho que mi vida tomara un rumbo extraño, sino que parecía haber desencadenado algo mucho más grande, algo que no entendía. Esa noche, mientras revisaba mi correo electrónico, algo extraño sucedió. Recibí un mensaje sin remitente. Solo decía, gracias por tu colaboración, Jack. Sabemos lo que necesitas. ¿Estás dispuesto a hacer más por nosotros? La pregunta me golpeó como un mazazo. ¿Quién sabía mi nombre?
¿Qué clase de gente era capaz de enviar un mensaje así? El miedo me paralizó por un instante. Al principio pensé que era solo una broma, tal vez un intento de asustarme. Pero luego, al leer las palabras una vez más, me di cuenta de que no podía ser una casualidad. ¿Había alguien observándome? ¿Habían rastreado mi actividad en la Deep Web? ¿Cómo sabían mi nombre? De inmediato cerré el correo y lo borré, como si eso pudiera borrar también el malestar que me recorría. A pesar del miedo, no podía evitar la necesidad de saber más. Sabía que me estaba adentrando más y más en un territorio peligroso. Pero algo dentro de mí, una mezcla de desesperación y fascinación, me empujaba a seguir. Si realmente querían más de mí, ¿qué sería lo próximo? ¿Qué querían de un desconocido como yo? ¿Qué podían ofrecerme? Pasaron 3 días. El silencio era ensordecedor, pero el miedo seguía creciendo. Cada vez que miraba la pantalla de mi computadora, sentía como si estuviera siendo observado. El solo hecho de abrir la Deep Web me hacía sudar, como si cada clic pudiera llevarme a una trampa mortal. Fue a las 2:47 de la mañana cuando la respuesta llegó. Era otro mensaje, esta vez con un archivo adjunto. No tenía ningún texto en el cuerpo del correo, solo un archivo con el nombre. Instrucciones donante 3.pdf. Mi corazón latía con fuerza mientras el cursor se detenía frente al archivo. ¿Debía abrirlo? ¿Qué podría contener? Lo descargué con una mezcla de ansiedad y morbo. Al abrirlo, descubrí una serie de imágenes en blanco y negro. No mostraban nada demasiado gráfico, pero había algo extraño en ellas. Las imágenes eran fotografías de personas que parecían estar en sus casas, sentadas frente a sus computadoras, realizando la misma extracción de sangre que yo había hecho. Lo inquietante era que, en todas las fotos, había algo más, algo que no había notado en mi propia extracción. En cada foto, en el fondo, se veía una sombra, una figura difusa, como si estuviera observando a esas personas. La misma figura aparecía en todas las fotos, y cada vez que la veía, el aire se volvía más denso. ¿Qué era eso? ¿Quién era esa sombra? El archivo también contenía un mensaje al final. No te preocupes, Jack. Solo estamos recolectando lo que necesitamos. Pronto será tu turno de recibir lo que te hemos prometido. Mis manos temblaron mientras leía esas palabras. ¿Recibir lo que me prometieron? ¿Qué significaba eso? La sensación de estar atrapado en algo mucho más grande que yo me envolvió completamente. El miedo comenzó a transformarse en paranoia. Empecé a ver cosas que no existían. Ruidos en el pasillo, sombras al otro lado de la ventana, miradas extrañas de desconocidos en la calle. Todo parecía conectado. Era como si algo o alguien estuviera acechando, esperando que cometiera el siguiente error. El siguiente día, a la hora del almuerzo, mientras me dirigía a la tienda a comprar algo de comida, vi una figura que me resultaba familiar. Era un hombre de unos 40 años, con un abrigo largo, que caminaba de manera errática frente a la tienda. No era nada inusual, pero su rostro me dio un escalofrío. Algo en sus ojos me resultaba extraño, como si estuviera observándome con una intensidad fría, como si me conociera. No pensé mucho en ello, pero al regresar a casa, el mismo hombre estaba frente a mi edificio, cruzando la calle sin dejar de mirarme. Pensé que estaba imaginando cosas. No podía ser. Estaba paranoico, sí, pero ¿qué posibilidades había de que él estuviera esperándome? ¿Qué había en mí que lo atrajera? Esa noche, mientras revisaba mi computadora, recibí otro correo. Este era diferente, un mensaje de texto. Decía: «Nos estás buscando, Jack. Podemos verlo. No puedes escapar». Era imposible. Nadie sabía dónde vivía. Nadie podía saber lo que había hecho, ¿verdad? Me di cuenta de algo aterrador. La red no solo estaba observándome, sino que sabía exactamente lo que estaba pensando, lo que buscaba, lo que quería. Yo era parte de un juego mucho más grande de lo que imaginaba. En ese momento, la única opción que tenía era salir de allí. Pensé que si dejaba de involucrarme, todo se resolvería. Pero no podía dejarlo ir. No podía apartarme de algo que ya había cruzado una línea. Estaba atrapado. Esa noche, a las 3:33 de la mañana, alguien tocó mi puerta. Golpes suaves, pero insistentes.
Me quedé en silencio, el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué era esto? ¿Quién estaba ahí? Miré por la mirilla. No vi a nadie. Pero entonces, el sonido cambió. Ahora venía de la ventana. Algo se arrastraba por la pared del edificio, como si alguien estuviera al acecho. Mis manos temblaron. Abrí la ventana con cuidado. Al mirar hacia abajo, vi algo que me hizo perder la respiración. Una figura encapuchada estaba de pie en el callejón, mirando hacia mi ventana. Aunque la distancia era considerable, sentí como si sus ojos estuvieran clavados en mí. No podía ver su rostro, pero la sensación de ser observado me invadió por completo. Mi mente se nubló. ¿Era parte del juego? ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Había alguna forma de escapar? Decidí que no podía quedarme allí más tiempo. La vida que conocía ya no existía. Solo quedaba la oscuridad que me rodeaba, y la única forma de seguir adelante era enfrentar lo que me esperaba. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.